Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos de vuelta, o si es la primera vez, mucho más bienvenidos. Soy su amiga y fuente de información sobre todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en los rumores, en las pistas, y en todo lo que rodea a esta pareja icónica. Y es que, como dice el título, Kerem y Hande ocultando su amor, borran fotos del hotel. Entérate de todo. Ya saben, este canal es su rincón para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de las series turcas, las celebridades y, por supuesto, el amor, los rumores y las controversias. Así que si son como yo, que les encanta el chismecito, las teorías y estar enterados de todo, este es su lugar. Antes de que empecemos a destripar todo lo que sabemos, les quiero pedir un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y por favor, no olviden dejar un like al vídeo si les gusta. Me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más y más contenido interesante. Así que vamos a empezar. Ahí vamos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos conquistó a todos con su química en la serie Love is in the Air, o Senkalkam como se conoce en turco. La verdad es que desde el principio, la conexión entre ellos era innegable. Era como si la pantalla se encendiera cada vez que estaban juntos, una chispa que traspasaba la ficción y nos hacía creer en el amor verdadero. Y por supuesto, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. ¿Y es que quién podría culparlos? La química era explosiva. La serie que nos relató la historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, una florista y un arquitecto que se ven envueltos en un contrato falso que eventualmente se convierte en un romance genuino, fue un éxito rotundo. Y como suele suceder con las series exitosas, la vida imitó al arte. La magia que vimos en pantalla se trasladó a la vida real, alimentando los rumores y la expectación de los fans. Cada mirada, cada gesto, cada escena romántica era analizada y diseccionada, buscando pistas sobre la supuesta relación. Y para deleite de todos los fans, los rumores se confirmaron. Kerem y Hande eran pareja. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo lo confirmaba. Éramos testigos del nacimiento de un amor real, de una historia que parecía sacada de una novela turca. Y todos estábamos encantados. Parecían perfectos juntos y sus publicaciones en redes sociales eran miel pura. Besos, abrazos, viajes románticos, era una fantasía hecha realidad. Recuerdo perfectamente la euforia que se desató cuando comenzaron a compartir fotos juntos en sus redes sociales. Viajes a lugares paradisíacos, celebraciones de cumpleaños, momentos cotidianos convertidos en postales románticas. Era como si nos invitaran a ser parte de su cuento de hadas. Los fans como locos inundaban los comentarios con mensajes de apoyo y alegría, celebrando el amor que parecía florecer ante nuestros ojos. Sus declaraciones en entrevistas, aunque escasas en detalles, siempre dejaban entrever el cariño y el respeto mutuo. Hablaban con admiración de su trabajo, de sus cualidades y de su apoyo incondicional. Era evidente que la relación iba más allá de lo profesional, había una conexión real, una complicidad que se podía sentir a través de la pantalla. Pero como sabemos, la vida a veces es como una serie dramática. Y para nuestra sorpresa, el romance llegó a su fin. La noticia fue un golpe. El anuncio de su separación nos dejó a todos con el corazón roto. Las razones, bueno, como suele suceder, nunca se revelan del todo. Algunas fuentes hablaron de diferencias en sus estilos de vida, otros de la distancia, y algunos hasta de terceros en discordia. Pero la verdad, solo ellos la conocen. El anuncio de la separación, como era de esperarse, generó un torbellino de reacciones. Los fans, que habían sido testigos del nacimiento y desarrollo de su amor, se sintieron decepcionados y tristes. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías sobre las posibles causas y, por supuesto, de la inevitable especulación. La separación dejó un vacío en el corazón de los seguidores, quienes, con el paso del tiempo, han seguido soñando con una posible reconciliación. La esperanza, ese sentimiento que nos impulsa a creer en los finales felices, se ha mantenido viva gracias a los rumores y las pistas que con el tiempo han ido surgiendo.
Y aquí es donde entramos en el tema que nos ocupa hoy. Después de la ruptura, comenzaron a circular rumores sobre ciertas acciones que sugerían que aún quedaba algo entre ellos. Y aquí es donde entran en juego. O el borrado de fotos y el famoso hotel. Verán, después de su separación, algunos fans y medios de comunicación comenzaron a notar algo sospechoso. Fotos y vídeos que antes eran públicos en las redes sociales de Kerem y Hande fueron eliminados. Un borrado masivo. Fotos de viajes juntos, de momentos especiales, de besos y abrazos, todo desapareció. La eliminación de estas fotos generó una gran sorpresa. ¿Por qué borrar recuerdos de una relación que ya había terminado? ¿Por qué borrar la evidencia de un amor que había sido compartido con el mundo? La respuesta, por supuesto, era incierta y las especulaciones no tardaron en llegar. ¿Y por qué? ¿Por qué borrar fotos de una relación que ya había terminado? ¿Qué implicaciones tiene este acto? Pues bien, las teorías empezaron a surgir como champiñones después de la lluvia. La más común y la que más fuerza tomó fue que aún había sentimientos. Que a pesar de la ruptura, aún quedaba algo entre ellos. Que quizás el amor no se había ido por completo y que en secreto anhelaban volver a estar juntos. Pero ¿cómo sustentar esta teoría? Aquí es donde entra en juego el famoso hotel. Resulta que después de la separación, se filtraron rumores sobre encuentros secretos en un hotel. Un hotel en particular, un hotel donde se sabía que Kerem y Hande habían pasado momentos románticos durante su relación. La información, por supuesto, fue recibida con gran expectativa y emoción por sus seguidores. La idea de que después de todo, aún se vieran a escondidas, que buscaran momentos a solas, era el sueño de muchos. El rumor del hotel como un eco se propagó rápidamente entre los fans. La posibilidad de que Kerem y Hande aún se encontraran en secreto, que mantuvieran un romance a espaldas del público, encendió la imaginación y despertó la esperanza de una reconciliación. La idea de que el amor, a pesar de las dificultades, pudiera encontrar su camino de vuelta, era algo que todos querían creer. Las especulaciones se intensificaron cuando algunos fans encontraron pistas en redes sociales que supuestamente coincidían con la ubicación del hotel. Fotos del mismo paisaje, de los mismos lugares, publicaciones con indirectas, todo apuntaba a un encuentro secreto. Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en el epicentro de la especulación, con los fans analizando cada detalle, cada like, cada comentario, buscando pistas que confirmaran sus teorías. Y aquí, la pregunta que todos nos hacemos, ¿es posible que Kerem y Hande estén intentando ocultar algo? ¿Es posible que, a pesar de haber terminado su relación, aún se vean a escondidas? ¿Es posible que estén intentando proteger su privacidad o quizás volver a intentarlo? Y es que, amigos, hay varias posibilidades. La primera y la más sencilla es que efectivamente se hayan encontrado en ese hotel y estén intentando mantenerlo en secreto. Quizás no quieran la presión mediática, la atención de los fans o simplemente necesiten tiempo para ellos. Quieren proteger su intimidad, alejarse del escrutinio público y vivir su relación sin las presiones que conlleva la fama. La segunda posibilidad es que a pesar de la ruptura, aún exista un cariño y un respeto mutuo, y quieran mantener una buena relación. Podrían estar en contacto, ser amigos y simplemente querer protegerse mutuamente. Han decidido mantener una relación cordial, basada en el respeto y el cariño que se tienen, sin importar el rumbo que hayan tomado sus vidas. La tercera, y quizás la más dramática, es que estén volviendo a intentarlo. Que a pesar de las diferencias, aún sientan algo el uno por el otro, y estén dando una segunda oportunidad a su amor. Imaginen. Un nuevo comienzo para la pareja que nos robó el corazón. Han decidido dejar atrás las diferencias, superar los obstáculos y darle una nueva oportunidad al amor. Y por último, y aunque menos probable, es que todo esto sea simplemente una coincidencia, un malentendido. Que las fotos, los rumores y las ubicaciones no signifiquen nada. Que estemos exagerando, y que Kerem y Hande simplemente estén siguiendo con sus vidas por separado. Puede que todo sea producto de la casualidad, de la imaginación de los fans o de la manipulación de los medios de comunicación. En cualquier caso, lo cierto es que el borrado de fotos y los rumores del hotel han alimentado la esperanza de muchos fans, quienes sueñan con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos? La pareja era adorable y su química era innegable. Ahora entremos un poco más en detalle sobre las pruebas que circulan.
Porque, como ya les dije, los fans son unos detectives increíbles. Y después de la supuesta visita al hotel, comenzaron a analizar cada detalle, cada publicación, cada like, buscando cualquier pista que pudiera confirmar sus sospechas. La labor detectivesca de los fans es asombrosa. Con lupa en mano examinan cada detalle, cada publicación, cada comentario, en busca de pistas que confirmen sus teorías. No dejan nada al azar, y su dedicación es admirable. Algunos fans, por ejemplo, notaron que ambos compartieron fotos con vistas muy parecidas. ¿Coincidencia? Quizás. Pero, ¿es realmente tan difícil creer que pudieran estar en el mismo lugar? ¿Por qué no pensar que simplemente disfrutaron del mismo paisaje y decidieron compartirlo con sus seguidores? Otros analizaron los horarios de las publicaciones, las localizaciones y, por supuesto, los comentarios y likes que se dejaron mutuamente en redes sociales. ¿Se estaban comunicando a través de indirectas? ¿Se estaban enviando mensajes encriptados? La interpretación de los mensajes en redes sociales se convierte en un arte. Los fans analizan cada palabra, cada emoji, cada hashtag, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Y por supuesto, no podemos olvidar las entrevistas y declaraciones de ambos. ¿Han dicho algo que pueda darnos alguna pista? ¿Han hablado de su relación actual? ¿Han mencionado el hotel? Las entrevistas y declaraciones, aunque escasas, son analizadas con lupa. Los fans buscan cualquier pista, cualquier indicio que pueda confirmar sus teorías. La verdad es que tanto Kerem como Hande han sido bastante discretos en sus declaraciones sobre su relación. Han evitado entrar en detalles y han preferido mantener su privacidad. Lo cual, por cierto, es totalmente comprensible. La atención mediática puede ser muy abrumadora, y es normal que quieran proteger su vida personal. La discreción es su arma secreta. Han decidido mantener su vida personal al margen del escrutinio público, protegiendo su intimidad y su bienestar emocional. Pero por supuesto, eso no ha impedido que los fans sigan buscando pistas, y que los medios de comunicación sigan especulando. Y al final, todo esto alimenta aún más los rumores y la intriga. La intriga y el misterio son elementos que mantienen viva la llama de la especulación. Los fans y los medios de comunicación, alimentados por la curiosidad, no cejan en su empeño de descubrir la verdad. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué es lo que realmente está pasando entre Kerem y Hande? La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Y probablemente nunca lo sabremos del todo. Pero, lo que sí sabemos es que la historia entre ellos ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Han sido una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Su química, su belleza, su talento, su humildad, todo eso los convirtió en ídolos. Y por eso es normal que los fans sigan soñando con su regreso. Su química, su belleza, su talento y su humildad los convirtieron en ídolos. Los fans, enamorados de su historia, no han perdido la esperanza de volver a verlos juntos. Y en cuanto a lo de las fotos borradas y el hotel, bueno, tendremos que esperar a ver si se confirma algo. Quizás en algún momento alguno de ellos decida hablar, o quizás las pistas sigan apareciendo en las redes sociales. La espera es inevitable, pero la esperanza permanece. Los fans pacientes aguardan la confirmación de sus teorías. Lo importante es que, independientemente de lo que suceda, sigamos respetando su privacidad. No invadamos su espacio, no les exijamos explicaciones y dejemos que sean felices. El respeto es fundamental. Debemos respetar su privacidad y permitirles vivir su vida sin presiones. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado más información sobre este tema tan intrigante. Recuerden, el mundo de las series turcas, las celebridades y el amor, siempre está lleno de sorpresas y giros inesperados. Y nosotros, como buenos fans, siempre estaremos aquí para investigar, analizar y compartir toda la información que encontremos. La emoción de la incertidumbre. Los fans, siempre listos para descubrir los secretos del mundo del entretenimiento. Así que si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar un like. Comenten qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande aún sienten algo el uno por el otro? ¿Creen que están juntos de nuevo? Me encantaría leer sus teorías. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao.